Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy estamos en un nuevo video para comentar un anime más. Y el día de hoy os traigo un anime que parte de una premisa muy interesante y que trata un tema bastante complejo y bastante extenso, pero que la verdad me parece muy interesante la forma en que trata este tema. Y el día de hoy estamos hablando de el anime Fumetsu no Anata mejor conocido como To Your Eternity. Este anime se estrenó en la temporada de primavera 2021 y se terminó a mediados de la temporada de verano, ya que su adaptación solamente recibió 20 episodios, lo cual es bastante extraño porque regularmente las adaptaciones suelen ser muy cuadradas, es decir, de 12 o de 24 episodios y variando, pero no de 20. Pero bueno, dejando eso de lado, la verdad es que es un anime que cerró muy bien, cerró tan bien que realmente yo no tengo idea qué es lo que va a suceder en la segunda temporada que está por estrenarse entrando en 2022. Así que vamos a esperar y yo como siempre con muchas ganas. Y el día de hoy este anime en concreto habla de un tema, como dije, bastante interesante, bastante complejo, un tanto delicado, pero que yo siento que la forma en que habla de él y en que lo trata me parece muy acertada y muy correcta. Estamos hablando del sentido de nuestra existencia, el sentido de la vida. Siempre nos hemos preguntado, siempre el ser humano se ha hecho esta pregunta: ¿quiénes somos? ¿A qué hemos venido a este mundo? ¿Merece la pena vivir? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Para qué estamos viviendo? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? Son muchas preguntas y realmente esta es una idea filosófica que lleva existiendo desde hace siglos enteros. Posiblemente sea uno de los pensamientos más antiguos de la humanidad, junto con quién es Dios o junto con cómo deberíamos de organizarnos socialmente. O sea, es de las cuestiones que más han atacado, digamos, a la mente humana y que actualmente no sabemos darle respuesta. Cada uno, digamos, le da su propia interpretación y le da su propia respuesta a su propia vida. Y es lo que deberíamos de hacer todos, porque digamos que el sentido depende un poco del individuo. Pero en el día de hoy vengo a hablar de cómo se trata esto en una obra literaria, en este caso en un anime. Y el detalle está en que cuando se tratan ideas filosóficas y sobre todo tan delicadas que son como muy propias de cada persona, se suelen hacer cosas como bastante pretenciosas, se suelen hacer cosas bastante generalizadas, se suelen hacer cosas como muy apegadas a la moral del autor, por lo que suelen fracasar, o en mi opinión suelen como quedar mal, porque cuando intentas abarcar tantas cosas, creo que ahí está como el error, ¿no? Lo suyo sería centrarse en el caso de una persona en concreto, en las experiencias de una persona, y de ahí demostrar cuál es el sentido de la vida. Es como, no sé, tú imagínense que una historia intenta abarcar todos los problemas a los que se puede enfrentar un ser humano. Lo suyo sería enfocarse en un ser humano que tiene un problema en concreto y ya el resto de espectadores, aunque no coincidan con el problema de ese ser humano, podrán adaptar la solución que le dio ese ser humano a sus problemas, porque al final todos somos seres humanos, todos convivimos con otras personas y digamos que se pueden extrapolar ciertas soluciones o ciertas moralejas de las historias. Lo que pasa es que cuando hablan de ideas filosóficas o de cosas así como el sentido de la vida, suelen ser súper pretenciosos, suelen ser muy generalizados de querer abarcar todo, y realmente esto no debe de ser así. Y también suelen ser muy apegadas a la moral del autor, porque obviamente la está haciendo el autor en base a lo que él cree que es el sentido de la existencia, del sentido de la vida, cuando el sentido de la vida debería ser algo como absoluto, algo que no se cuestiona, es como la verdad, como el tiempo, no se puede alterar, simplemente se respeta y ya está. Y la verdad es que comparado con otras películas, libros, series, etcétera, que van de este tipo de cosas, este anime la verdad es que es bastante natural. Fluye mucho y, digamos, está basado en la experiencia de una persona, está basado en un viaje, por lo que para mí siento que es la manera más acertada de tratar este tema. ¿Qué mejor manera de tratar el sentido de la vida que viendo a una persona vivir? Y ya no solo por cómo lo hacen, digamos, por cómo enfocan al protagonista de esta historia para poder extrapolar este sentido de la vida a nuestra vida diaria, a nuestra como sociedad actual, al mundo real, sino en realidad la propia historia en sí está muy bien construida. La verdad es que es muy del estilo del autor, pero como dije, está tratada como de forma
absoluta, digamos, el sentido de la vida no es algo que, digamos, la opinión del autor está metida en este anime. No, es algo como que todos coincidimos en ello, todos estamos de acuerdo en ello porque es algo absoluto, es como la verdad, no tiene matices, simplemente es tal cual eso. Y ya metiéndonos un poco en raíz de lo que nos está metiendo esta historia, tenemos que nos presenta una entidad de vida diferente. No es un ser humano, es una entidad de vida creada por un ser divino que cayó al planeta Tierra con el fin de aprender, con el fin de evolucionar, de ir creciendo, el cual es una entidad de vida inmortal que conforme vaya teniendo contacto con diferentes aspectos del mundo que le rodea va a ir aprendiendo y se va a ir adaptando. Y estamos hablando de Inmu o Fushi o como se llamaba, no recuerdo muy bien, el protagonista de esta historia. Y nos lo presentan en un primer episodio que para mí es de los mejores primeros episodios que he visto, porque no solo nos presentan esto que les acabo de explicar, como una entidad que dentro del anime se llama aquello, que es al principio una esfera, cae en la tierra, primero se convierte en una piedra, después se convierte en un musgo, de repente aparece un lobo malherido, cae encima de ese musgo y se transforma en el lobo, es decir, esta entidad va aprendiendo conforme pasa el tiempo y conforme va entrando en contacto con su entorno, sino que también nos presentan la historia de un pequeño chico con el cabello blanco que tiene como la ilusión de querer llegar al pueblo, a donde hay más personas. Él vive en una tundra helada solo. ¿Por qué? Porque el resto de su aldea se fue a buscar este sueño, a buscar a más personas en un lugar como más apropiado para vivir. Se emprenden en este viaje junto con este lobo, que al final es esta entidad. Él no lo sabía, para él era su mascota. Y resulta que tras el tremendo viaje, el hombre no puede llegar a su destino y regresa. Y regresando ya está muy enfermo, ya está muy herido y fallece. El lobo, que es esta entidad de vida diferente, inmortal, adquiere la forma del muchacho y a partir de ahí empieza la historia. Es uno de los primeros episodios más trágicos que he visto y aparte de presentarnos, por así decirse, qué es esta entidad, es decir, nos presentan la premisa, nos presentan una de las historias, una de las 4 historias principales que hay en este anime, porque este anime tiene 4 arcos y uno es este, o sea, nos lo presentaron en un primer episodio. ¿Qué más puedes pedirle a un anime que te presente tanto en un solo episodio? Tanto de su mundo, tanto de su protagonista, tanto de su premisa, tanto de sus objetivos y tanto de sus, digamos, diferencias que tiene comparado con las otras historias. Y como dije, esta historia consiste en un viaje, en una experiencia, en ver cómo el protagonista va evolucionando, va aprendiendo. El protagonista, cada que, digamos, comete un error, muere, pero esa muerte le sirve para aprender, para evolucionar, como para adaptarse a su entorno y revive. Es un protagonista inmortal, pero sí que muere y lo hacen ver como que la muerte es un aprendizaje, es decir, no lo ven como algo un tabú o lo ven como algo erróneo. Los errores están para aprender de ellos y él sigue adelante y se encuentra, por así decirse, con lo que son los siguientes arcos, que son, como digamos, las siguientes experiencias, que son 3 arcos principales y que para mí representan un aspecto de la vida muy en concreto. El primer arco en el que nos encontramos ya desde el segundo episodio es el arco de March, que para mí representa un poco la familia. ¿Qué es tener una familia? Y qué es como este entorno familiar que debería de ser como el primer entorno que entre en contacto con una persona la cual acaba de llegar al mundo. El segundo arco es el de Gugu y para mí este trata el tema del amor, ya que pues también nos presentan a la pequeña chica y más movidas. Y el tercer arco es el arco de Tonari, que para mí representa la amistad, otro de los grandes aspectos de la vida que sinceramente nosotros no vamos a poder sobrevivir sin ni uno de estos 3 aspectos. Y para mí me parece muy interesante que los 3 arcos a los que se enfrenta este protagonista representen estas 3 cosas, porque todo va en base a eso, en base a la experiencia, en base a la vida, en base a la convivencia y en base al aprendizaje. Y es muy interesante ver cómo al principio Inmu o Fushi ni siquiera sabía hablar, ni siquiera sabía cómo tratar con el resto de personas, se moría de hambre porque no sabía qué comer, y cómo fue aprendiendo todo un poco de las diferentes personas a las que entró en contacto
para cuando, digamos, ya llegó a los capítulos finales, no solo sabe hablar, no solo sabe escribir, no solo sabe comer, sino que también ya sabe cómo, digamos, comunicarse de manera correcta, ya tiene sentimientos. Digamos, al principio era un poco como un soldado, como un robot, alguien que no tenía sentimientos, alguien que no había vivido. Es como, tienes 20 años pero acabas de nacer, no sabes absolutamente nada de tu entorno. Y él, en base a estos poderes, puede adaptarse, puede morir y puede aprender de ello. Y también me parece muy interesante el cómo tratan la muerte en este anime, porque vaya que mueren personas. Y como dije, la muerte es algo como de donde se puede sacar un aprendizaje, sea la tuya o sea la del resto de personas que te rodean. Y de ahí es donde parte también el sentido de la existencia, ¿no? Porque el sentido de la existencia, el sentido de la vida, tiene un final y es parte de este sentido. O sea, nuestra vida no tendría sentido si no fuésemos a morir. Es el final que nos espera a todos, la muerte. Entonces por eso también me parecen cosas muy interesantes. Y aunque yo pues obviamente no tengo una opinión muy clara, estoy muy chiquito como para saber ese tipo de cosas, sí me parecen muy interesantes cómo las trató este anime, el cómo puede adquirir la forma de cada persona en la que tuvo contacto una vez haya muerto, cómo puede, digamos, recrear los objetos con los que tuvo contacto. Todos este tipo de cosas me parecen muy increíbles. También otra de las cosas que me parecen muy increíbles y muy acertadas es el observador, que digamos que es como el dios en este anime. Mucha gente podría dejarse llevar y de hacer como que el dios ayude al protagonista y le dé más poderes y le dé no sé qué, pero el observador es eso, es solo un ente observador, no tiene que intervenir absolutamente nada. Se supone que Dios nos ha creado como con libre albedrío, con esa libertad que nosotros tenemos de escoger su camino o alejarnos de él o hacer lo que queramos. Para eso estamos viviendo, ¿no? En nuestra propia existencia. Y él deja a Fushi simplemente hacer lo que le plazca, eso sí, dándole consejos, un poco guiándolo. Evidentemente la figura de Dios en una persona religiosa es un guía, es un camino, es como la verdad en donde encuentra refugio. Para eso es Dios, y también me parece muy acertado, porque seguramente otra persona que no sería muy creyente no sabría cómo es Dios en realidad para una persona que sí que es creyente. Y esto es Dios, es como un observador, es como tú tener en cuenta que te están observando, tú tener en cuenta que te están vigilando, que te están aconsejando, que te están guiando. Entonces es como no sentirse solo nunca. Y luego, aparte de que hay personajes que tienen como destino pertenecer a un arco en concreto, como Gugu o como Tonari o como March, hay personajes que viajan alrededor de todo el anime, como puede ser Hayase o como puede ser Pioran, que Pioran es como la, por así decirse, de los personajes más importantes, casi es como el segundo protagonista de esta historia, porque está casi desde el primer día y estuvo hasta el último. Hayase es como el antagonista de esta serie, que nos lo presentan en el primer arco, en el segundo desaparece y en el tercero vuelve a aparecer, pero también es de otro personaje que tiene como su viaje, su experiencia, tiene como su cambio, su evolución, y me parece muy interesante que haya este tipo de papeles representados en los personajes. Y luego está el elemento enemigo, como el enemigo natural de Fushi, que son los Knockers, esta entidad de vida que le puede robar los conocimientos a Fushi, y cuando le roba una, digamos, una forma de las que se puede transformar, no solo le roba la forma, sino que le roba la capacidad de transformarse en esa forma, le roba el conocimiento que tenía. Es un poco como que le quita la evolución que había adquirido en base al aprendizaje que había tenido gracias a vivir. Entonces, todos este tipo de cosas me parecen sumamente interesantes, que exista un anime que trate tantas cosas, que sea nada más de 20 episodios, que lo haya cerrado tan bien con solo 3 arcos principales, pues, porque ya dijimos que el primer episodio también es como un arco muy redondo. Me parece muy increíble, es muy bueno, la verdad es que este anime me ha sorprendido un montón. Y también todo es un poco en base gracias a la forma que tiene de escribir y de dibujar esta autora, porque para la gente que no lo sepa, esta autora, que ahorita mismo no recuerdo su nombre, pero es la misma persona que hizo Koe no Katachi, mejor conocida como A Silent Voice, la famosa película de Kyoto Animation. Lo más característico de ella y de las cosas que más me gusta es que sabe hacer situaciones muy extremas, situaciones muy graves ante el espectador, con cosas muy cotidianas. Es decir, nosotros estamos acostumbrados que en el anime se exagere todo y se dramatice todo, y necesitas que haya un desastre completo para decir, vale, está pasando algo grave. Y ella
parte de las cosas más naturales, de las cosas más cotidianas, y te hace ver que está pasando muy mal ese personaje en concreto, aunque sea algo muy cotidiano, aunque sea algo muy de toda la vida a lo que estamos acostumbrados. En ese sentido, digamos, esta autora sabe hacer que las personas sufran, digamos, es como te sabe meter muy bien en los zapatos de cada personaje y te hace sentir lo que está sintiendo ese personaje de manera muy correcta y de manera muy acertada y de manera muy rápida. Porque yo cuando vi su película Silent Voice, así me sentí todo el rato como deprimido, me sentí como agobiado. Y aunque no estaba sucediendo nada como muy exagerado o muy dramatizado, era simplemente eso, como historias de la vida, alguien que vive, que experimenta, que aprende, que evoluciona. Y con eso ya me estaba sintiendo súper deprimido. Y con esto fue exactamente lo mismo. Sin demasiada acción y sin demasiada exageración, me sentí como muy vivo, me sentí muy lleno. Esta autora tiene un estilo muy único, tanto de dibujar como de escribir, y la verdad es que tiene un talento increíble. Y trata temas muy interesantes, porque Silent Voice trata un tema sumamente interesante, que es el tema de la discriminación, el tema del acoso escolar, el tema de un poco del sentido de la vida también, pero desde el punto de vista de adolescentes, estudiantes y también un poco de las discapacidades. Y en este caso, To Your Eternity habla un poco de la vida más en general, pero centrándose en el viaje del protagonista. A mí me parece que este anime es una gran obra de arte, me parece muy increíble, me gustó un montón, tengo muchas ganas de ver qué va a ser lo que continúe en esta temporada, porque por cómo terminó la temporada 1 y por cómo es la autora de, digamos, cerrar también sus arcos, no tengo idea qué es lo que va a pasar. Es que no me imagino una posible apertura de una segunda temporada, ¿sabes? Un buen arco es cuando lo cierran tan bien que no te imaginas qué es lo que va a continuar. Y este arco, o bueno, esta temporada, esta primera adaptación, lo cerraron muy bien. Y tengo muchísimas ganas de saber qué es lo que va a continuar. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, te agradecería muchísimo que me dejaras un buen like, que te suscribieras, así me ayudas un montón a seguir creciendo con esta hermosa comunidad. Recuerda que abajo en los comentarios están abiertos para cualquier cosa que gustes decirme, yo siempre estoy muy al tanto. También recuerda que tengo un segundo canal en el que estoy hablando constantemente de la música que me gusta. Así que si te interesa ese tipo de contenido, te agradecería bastante que le echaras un ojo. Y sin nada más que decir, me despido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!